¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos a la segundo clip de clase asincrónica. En esta segunda semana vamos a ver algunos aspectos de nociones de realidad del comercio internacional. Es cierto que a partir de la primera clase sincrónica y de la segunda, empezamos a ver algunos modelos teóricos, como el modelo ricardiano, ¿ya? Que nos ayudan a explicar por qué los países exportan o producen ciertas cosas y venden ciertas cosas al exterior. Sin embargo, es importante manejar algunas cifras que nos permiten precisamente internalizar esto de mejor manera. Por eso hoy día vamos a ver algunas nociones de realidad y discutirlas, basados en el primer quiz de diagnóstico que ustedes respondieron, ¿ya? El primero es, la primera pregunta que hubo fue nombrar 6 de las primeras 8 economías del mundo, en términos de PIB nominal, ¿ya? Las primeras 8 economías del mundo son, primero Estados Unidos, seguido por China, Japón, Alemania, Reino Unido, la India, Francia e Italia, de acuerdo a su PIB nominal. Aparecen también en el ranking de la Unión Europea como la segunda economía del mundo. Sin embargo, la Unión Europea obviamente no es un Estado propiamente tal y no es una economía propiamente tal. Sí un bloque económico importante, pero no un país, a diferencia de Estados Unidos o China, ¿ya? Esto incluye principalmente países desarrollados, como Estados Unidos, de alto PIB per cápita, como Japón también, como Alemania o el Reino Unido, pero también otros con un alto nivel poblacional, y países que obviamente también están en vía de desarrollo acelerado, como China y la India, ¿ya? Que probablemente en el futuro sean las principales economías del mundo junto con los Estados Unidos, ¿ya? También está Japón, digamos. Japón es un país con alto nivel de PIB per cápita, pero que a diferencia desde la década, digamos, de los 90, viene con un descenso poblacional importante que hace que su PIB nominal sea cada vez menor en términos relativos. Y después Alemania, el principal fabricante del mundo, digamos, de productos industriales de alto valor agregado, ¿ya? Por lo tanto, estas 8 economías son las principales del mundo. Hubo otros que contestaron algunas regiones económicas, no, obviamente no nos referíamos a eso, por lo tanto cualquiera de estos países están dentro de las principales economías del mundo, ¿ya? Sin embargo, el desarrollo económico se mide en PIB per cápita, ¿ya? ¿Cuánto es el ingreso promedio, el valor agregado promedio de un país dividido por su población? Y cuando nos preguntamos cuál es el país que tiene mayor PIB per cápita en el mundo, evidentemente que encontramos en la parte superior, pero no tan superior a los países desarrollados, como Estados Unidos, Alemania, Suiza, por ejemplo, y en el top de la tabla encontramos a países pequeñitos, ¿ya? Y con altísimos niveles de PIB per cápita. En este caso, el primer lugar lo tiene el país de Luxemburgo, con 113.196 dólares per cápita al año. Llama la atención, la pregunta es por qué un país tiene tan alto nivel de PIB per cápita. Estados Unidos tiene que es uno de los países que tiene mayor PIB per cápita, está en torno a los 50.000, 60.000 dólares por cápita. Sin embargo, Luxemburgo tiene casi más del doble, ¿ya? Hay que entender primero que nada que estamos hablando de países ultra ricos, ya como Luxemburgo, que se dedica a la industria financiera, es conocido por ser un paraíso fiscal, la logística, la industria aeroespacial, también tiene industria, digamos, de carácter metalúrgico también presente, pero además, fíjense que sucede algo muy curioso. Luxemburgo es un estado muy pequeño en Europa Occidental, es como del tamaño de la comuna de Providencia, ¿ya? Y está muy próximo a los países vecinos de Bélgica, Alemania y Francia, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Buena parte de los trabajadores de esta industria financiera, logística, metalúrgica y aeroespacial, digamos, que está en este país, no son necesariamente residentes o parte de la población de Luxemburgo, son gente que viene de afuera, de los alrededores de esta especie de ciudad-estado, a trabajar, digamos, pero no habita, digamos, en este país, ¿ya? Por eso pasa de que, claro, o sea, se produce mucho, pero claro, se divide el PIB per cápita en la población del país, que realmente no representa necesariamente la gente que trabaja en ese país, que es mucho más, ¿ya? Por eso, digamos, tiene un PIB per cápita relativamente muy alto, y por eso pasa que en general los países que tienen mayor PIB per cápita son como este tipo, estados muy pequeños con una alta
tasa de población migrante que trabaja, pero no necesariamente está dentro de la población, ¿ya? En el otro lado, ¿cuál es el país que tiene menor PIB per cápita en el mundo? Se encuentra una nación recientemente independizada, Sudán del Sur. $275 al año per cápita, ¿ya? Para entender por qué es tan pobre, es un país que apenas tiene infraestructura, que se independizó después de una cruenta guerra civil con matanza y guerra, pero obviamente muy terrible, sin posibilidad alguna de que haya inversiones y desarrollo económico de algún tipo. Ahí en ese país predomina el hambre y la pobreza producto de la guerra. Estamos hablando de un país que ni siquiera ha podido desarrollar agricultura de subsistencia, menos ganadería. Y si bien tiene reservas importantes de petróleo y minera, obviamente la situación de guerra civil y la inexistencia de infraestructura, la pobreza generalizada que tiene ese país, hace que evidentemente no tenga la posibilidad de explotar esas enormes riquezas, al menos no todavía, ¿ya? Con todo, obviamente es un país, como es recientemente independizado después de esa guerra, evidentemente va a necesitar tiempo y estabilidad para que la cosa se calme y pueda empezar a explotar sus recursos naturales y despegar, obviamente, desde el fondo de la tabla, ¿no? También es típico ver que entre los países que están, obviamente los que contestaron mal, probablemente hayan notado que países africanos, ¿ya?, que estén en la misma situación, o por ejemplo países asiáticos como Afganistán también, están básicamente en esta misma situación y todo eso. Aunque hay que tener tener en cuenta un factor importante. Probablemente estos $265 per cápita esté subestimado. ¿Por qué? Porque obviamente el PIB contabilizado acá es el PIB de la economía formal, que obviamente es muy pobre. Y el grueso de estas economías, países pobres, se dedican a la economía informal, que es prácticamente imposible o muy difícil de medir. Por lo tanto, probablemente el PIB per cápita efectivo sea un poquito mayor. Pero aún así, sigue siendo un país de altos niveles de pobreza. ¿Cuáles son los tres principales destinos de las exportaciones de Chile? ¿Ya? O sea, nuestros socios comerciales. Hace algunos años atrás, 25 años atrás, probablemente el primero habría sido Estados Unidos. Hoy día el primero es la China, principal destino de exportaciones, principalmente recursos naturales, cobre, productos alimenticios con un 28%, después le sigue Estados Unidos con un 15% y después Japón con un 9%. Las tres principales economías del mundo. Esto es muy interesante porque uno dirá de que probablemente la razón por la cual uno exporta, digamos, es por cercanía, costo de transporte. Sin embargo, la razón por la cual uno exporta en la práctica es la demanda. Y la demanda viene de las economías más grandes del mundo, ¿ya? ¿Cuáles son los principales productos de exportaciones de Chile? Primero que nada, cobre principalmente. Sin procesar, cobre refinado. Entre ambos, si uno, cuánto pesa cada uno, pesa casi lo mismo. Y después el tercer producto de exportación es un servicio, los servicios de viajes y de turismo, ¿ya? Fíjense que Chile tiene importantes atracciones turísticas, como por ejemplo los centros de esquí, la cordillera de los Andes, las Torres del Paine en el sur, la ciudad de Valparaíso, digamos, para los turistas del extranjero, y también la isla de Pascua, uno de los principales patrimonios de la humanidad. Al mismo tiempo, digamos, también tenemos servicios de viajes también. Por ejemplo, tenemos la aerolínea más grande de Sudamérica, que es la, la aerolínea LATAM, ¿ya? Y tenemos, obviamente, un importante proveedor de servicios de traslado de contenedores a nivel marítimo, como es la compañía sudamericana de vapores, que hace algunos años atrás se fusionó con Hapag-Lloyd, constituyendo una de las navieras más importantes del mundo, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Chile no solamente exporta productos de cobre, sino productos de recursos naturales, sino también servicios que ayudan también a diversificar nuestras fuentes de exportación. Un punto de debate es, bueno, exportamos solamente eso, cobre, recursos naturales, etc. Pero también cabe ser interesante de que Chile también exporta recursos no naturales que muchas veces no se saben. Por ejemplo, en esta imagen que está acá en el lado izquierdo, un producto de exportación que no tradicional de Chile son cajas de cambio,
Ya ahí vemos, obviamente, en esa mesa la planta que se ubica en la zona de los Andes, de la empresa Cor Mecánica. Chile, en los Andes, fabrica cajas de cambio para vehículos Peugeot y Renault que se terminan de armar en Argentina y Brasil, ¿ya? Y por lo tanto, Chile tiene ventaja comparativa precisamente en la fabricación de ese producto, tiene también ventajas de cercanía, obviamente en la ciudad de los Andes, directamente conectado con la Argentina para exportar esos productos, ¿ya? Otro de los productos que exporta Chile también son tapas de frascos y botellas, ¿ya? Chile, por alguna razón, es uno de los principales exportadores de este producto, también de frascos metálicos, como frascos de pintura, tarros, etc. Chile es un exportador importante de ese tipo de bienes. Y otro producto que exporta Chile son contenedores como el que vemos en la imagen superior derecha, ¿ya? Piensen lo siguiente, Chile exporta recursos naturales, digamos, como cobre, etcétera, que no necesariamente se exportan en contenedores, ¿ya? Pero sí recibe contenedores, ¿ya? Y ahí obviamente se crea una oportunidad. Necesito mandarle el contenedor de vuelta al lugar de destino, bueno, lo mando y aprovecho también de exportar, de fabricar contenedores, como lo hacíamos hasta hace poco, por ejemplo, en San Antonio, y lo seguimos haciendo en otros lugares del país. O sea, Chile no exporta recursos naturales, pero sí exporta mayormente recursos naturales como cobre y productos alimenticios, ¿ya? Que no es algo necesariamente malo. Pero el problema de Chile no es tanto depender de los recursos naturales, sino que, por ejemplo, en el caso del cobre, Chile, si bien es un importante productor de cobre, no es tan importante exportador, digamos, de productos que son servicios para la producción de cobre, como por ejemplo servicios de ingeniería, etcétera, que permitirían, por ejemplo, crear exportaciones relacionadas a las ventajas comparativas naturales que tiene Chile, ¿ya? Y en ese sentido, ese es el desafío pendiente, lo que se llama la falta de complejidad de nuestras exportaciones. Nosotros exportamos cobre, pero no exportamos cosas relacionadas con la producción de cobre. Eso ha sido, obviamente, esta pequeña cápsula relativamente breve. Espero que ustedes puedan comparar con su diagnóstico. Probablemente a la gran mayoría les fue bien y al que no, obviamente habrán otras oportunidades para que esto funcione relativamente bien. Nos vemos en una próxima cápsula al respecto.